Quiero invitarte a reflexionar acerca de cómo reaccionamos ante la culpa que nos hace sentir el Espíritu Santo a causa de la vida que hemos llevado. Eh, Esto es muy importante que puedas entenderlo porque la mayoría de las veces tomamos un camino u otro. Ahorita vamos a leer en la palabra de Dios el camino del arrepentimiento que tuvo el apóstol Pedro y el camino del arrepentimiento que tomó Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. ¿Por qué tomo estas dos personas o estos dos apóstoles de Cristo? Porque cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene en sus manos la decisión de saber cómo va a reaccionar. Ahora que hemos estado leyendo acerca de lo que es arrepentimiento, de lo que es el pecado, de cómo afecta la vida de la gente, tenemos que tomar una decisión. No podemos echar a nuestras espaldas lo que hemos venido leyendo y decir no pasa nada. Es abundante, es abrumadora la cantidad de versículos bíblicos que hemos estado leyendo, de tal manera que es imposible no tener que tomar una decisión en torno a qué voy a hacer. ¿Me voy a arrepentir de todo corazón o seguiré el engaño que hasta ahora a lo mejor he estado teniendo en mi vida? Fíjense lo que nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 26, a partir del versículo 69. Mateo capítulo 26, versículo 69. Se nos narra el pecado de Pedro. Dice la Escritura: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. En ese momento, Pedro no se acordaba de lo que unas horas antes le había advertido Cristo acerca de que lo habría de negar 3 veces, cuando Pedro le dice con toda seguridad que podría ir hasta la muerte por amor a él. Y Jesús le dice: antes de que hoy cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3 veces. Entonces, Pedro no se acordaba, no le pasaba por la mente lo que Jesús le había dicho en este momento. En este momento, él estaba aterrado viendo que Jesús estaba siendo juzgado, que estaba siendo señalado, que traían a testigos falsos en su contra. O sea, él estaba viendo cómo la muerte estaba lista para acechar a Cristo y cómo todos estaban en su contra y todos estaban buscando el daño, la muerte de Jesús. Entonces, Pedro está ahí siendo uno de los discípulos, viendo todo este escenario sin nada que poder hacer al respecto, aterrado, y estando ahí, alguien le pregunta, o más bien lo acusan de que él también estaba con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho con antelación que cualquiera que lo negare delante de los hombres, también él lo negaría delante del Padre? Bueno, aquí estaba Pedro haciendo exactamente lo que Jesús había dicho que no debíamos hacer. Lo estaba negando. Aquí estamos viendo el pecado de un hombre que está gobernado por el miedo, a quien están acusando de ser cristiano o de ser alguien que seguía al Maestro. Dice la Escritura: saliendo él a la puerta, le vio otra. O sea, mejor se alejó de ahí para que ya nadie le dijera nada, para que nadie lo cuestionara. Se aleja de ahí y lo ve otra de las criadas y les dice: también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Vemos cómo el pecado empieza por algo pequeño, pero va a ir en aumento, va a ser cada vez más grande, no va a desaparecer. Entonces, la siguiente negación que hace Pedro ya lo hace jurando, cuando Jesús había dicho: no juréis ni por nada de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque no podéis hacer blanco o negro uno de sus cabellos.
Entonces vemos que Pedro peca nuevamente contra la palabra de Dios, contra lo que había enseñado Jesús acerca de que no juremos, que sea nuestro sí, sí y nuestro no sea no. Así que está volviendo a hacer algo contrario a lo que Jesús había enseñado. Cuando una persona está haciendo lo malo, probablemente vaya a agregar más y más y más daño y más maldad a sus acciones. ¿Qué más nos dice la Escritura? Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y entonces, en esta tercera ocasión, le atribuyen que habla muy parecido a como Jesús habla. Y entonces él se espanta todavía más y comienza a maldecir, regresa a aquella manera de pensar, de hablar de manera grosera, de manera, pues sí, con groserías, con maledicencias, y le sale. Entonces vemos que cómo avanzó, ¿verdad? Aquí en Pedro el pecado, que empezó por nada más decir no, luego le aumenta juramento y luego ahora resulta que está maldiciendo, ¿no? Esto nos demuestra que el pecado cada vez se va a poner peor en la vida de las personas, no va a detenerse a menos que haya un verdadero arrepentimiento. Dice el versículo número 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esto es todo lo que se nos dice acerca del arrepentimiento de Pedro. Pedro se vio condenado por las palabras de Jesús. Se vio atravesado por las palabras de Jesús y entonces le produjo un llanto lleno de dolor, de pesadumbres, de dolor, de angustia. Dice aquí que lloró amargamente. En el siguiente capítulo, en el capítulo número 27, se nos narra en el versículo número 3. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo Judas Iscariote. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Aquí sí aparece la palabra arrepentido, pero la palabra que se usa aquí en el griego original no es el mismo que metanoeo, que es el que normalmente se usa para referirse a el llamado al arrepentimiento. Aquí la palabra que usó el apóstol Mateo cuando estaba escribiendo su evangelio es metamelomai, no metanoeo, sino metamelomai. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Mientras que metanoeo, que es la palabra habitualmente usada para arrepentimiento, es un cambio en la manera de pensar y de actuar, esta expresión usada aquí es un cambio en las emociones, que no es lo mismo que un cambio en la manera de pensar y de actuar. Aquí la palabra arrepentido, que se traduce en nuestras Biblias como arrepentido, proviene de la palabra metamelomai, que significa cambio emocional. Es decir, hubo remordimiento por parte de Judas Iscariote. Hubo un cambio en las emociones a nivel solamente emotivo. Y entonces aquí encontramos 2 tipos de arrepentidos. Uno, Pedro, que dice lloró amargamente, le dolió en su corazón haber ofendido a Cristo. En el caso de Judas Iscariote, vemos que hubo un cambio en sus emociones, nada más. Emocionalmente se vio afectado, se vio condenado, se vio incómodo por lo que había hecho. Y entonces regresa las 30 piezas de plata. ¿Sí? Aquí vemos entonces un cambio
en Pedro profundo, un cambio que le pesó en su corazón la ofensa contra Cristo, haberlo negado 3 veces, mientras que en el caso de Judas había un cambio en sus emociones, se vio emocionalmente afectado y no le gustó, no le agradó sentirse así. Entonces Pedro toma el camino, ¿sí?, de esperar, lamentarse y esperar el perdón de Cristo. Y Judas no. Observa, versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Los dos estaban conscientes de que habían pecado. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Pedro fue usó el camino del metanoeo, cambio en la manera de pensar. Judas escogió el camino del metamelomai, cambio emocional. No le gustó cómo se sintió y fue y se ahorcó. ¿Sí? Optó por el camino fácil. Ahora, para ti y para mí, ¿esto qué representa? Que cuando nos vamos a enfrentar a algo que sabemos que hicimos mal, tenemos dos opciones. Que rápido me quiera curar, que me vaya por el camino de Judas Iscariote, donde el cambio sea meramente emocional, no en nuestras convicciones, sino meramente emocional, y entonces quiera salir rápido del problema, como Judas fue y se ahorcó. Él quiso salir de ese estado emocional rápido, no le interesó nada más, fue y se quitó la vida. Hoy en día, muchas personas no van y se quitan la vida como Judas, pero sí buscan doctrinas en las cuales las emociones les hagan sentir bien. En lugar de que haya un cambio en la manera de pensar respecto al pecado, buscan un cambio emocional respecto al pecado. ¿Sí me doy a entender? En lugar de buscar que haya un cambio en la manera de pensar y que este cambio de pensar lo lleve, aunque sea a llorar amargamente, como hizo Pedro, pero que se genere una restauración, una reconciliación verdadera, la mayoría solamente quiere que desaparezca la sensación de culpa. Esto es un engaño. El metamelomai de Judas Iscariote lo llevó a quererse deshacer rápido de la emoción o de los sentimientos de condenación que sentía, mientras que el metanoeo de Pedro lo llevó a que Jesús le dijera a Pedro, ¿me amas?, 3 veces, y lo restaura. ¿Sí? Hay una restauración, hay un perdón de parte de Jesús que cambió el estado espiritual del apóstol Pedro, mientras que Judas buscó la salida más rápida, el express, el que no implica sentirme en ese estado de tristeza y de angustia, sino que quiero rapidito, ya dime cómo salgo de aquí porque no me gusta sentirme así. No, pues es que no tienes por qué preocuparte, Dios ya no te ve a ti, ahora ve a Cristo en ti, no importa lo que hagas. Mentiroso el diablo, mentiroso. Vemos a Jesús reconciliándose con Pedro, restaurando a Pedro, y vemos a Judas queriéndose zafar de la condenación que tenía. ¿Cuál de los dos caminos estás eligiendo? ¿Cuál de los dos caminos vas a elegir? ¿Aquel que solamente te lleva a un cambio emocional, a un quererte zafar de manera emotiva, que ya no me sienta culpable, algo que me haga sentir menos triste? A ver, échate el cantito donde romantiqueas y, ay, sí, Señor, yo quiero ser como tú, etcétera, y ya, se acabó. ¿O quieres profundizar mejor y decir, Señor, yo voy a esperar que seas tú el que vengas a mí y me restaures? ¿Cuál de los dos caminos vas a querer? ¿El del cambio en la manera de pensar y de actuar? ¿O el del cambio emocional? Porque yo veo a Judas en el infierno, mientras que Pedro está en el cielo. Medítalo.
te invito a que lo hagas. Quiero compartir contigo el cómo ve Dios el pecado, de qué manera Dios ve y castiga la maldad. Porque es importante que comprendas que lo que estás haciendo al tratarte de justificar es algo altamente dañino para tu vida. Y para ello necesitamos entender lo que Jesús hizo en la cruz. Dice la Escritura: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que podemos pasar de la sentencia, la paga del pecado es la muerte, a la sentencia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Cómo puedo pasar de muerte a vida? ¿Cómo puedo arrepentirme y pasar a estar mi nombre inscrito en el libro de la vida? Bien, la Escritura nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Esta es la sentencia que existe sobre toda mala acción. Sobre toda mala acción, esta es la sentencia que existe. No importa en qué etapa de nuestra vida nos encontremos, no importa en qué momento estemos viviendo, no importa que nos digamos cristianos o no cristianos, la sentencia sobre el pecado es la muerte. Y necesitamos entenderlo, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. La sentencia del pecado es la paga, es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona peca? Cae una sentencia sobre esa acción, sobre esa persona. Y si esa persona no tiene la manera de poder quedar a salvo, va a estar acumulando sentencia tras sentencia. Es como si desde pequeño tuviéramos una bolsa de estas grandes. Nosotros acá en México le llamamos costal, no sé si en tu país también se le llama igual, donde reúnes cosas, donde puedes juntar cosas, ¿no? Puedes tener una bolsa de patatas, de papas, o una bolsa de zanahorias, un costal de zanahorias. Bueno, piensa en esta bolsa y piensa que cada pecado que cometes es como si estuvieras echando una y otra, es como si estuvieras llenando tu costal, ¿sí? Tu vida va acumulando ira para el día de la ira y de la justa revelación del juicio de Dios, porque Dios no tendrá por inocente al que es culpable, dice la Escritura. Por lo tanto, tú estás acumulando de manera rápida, estás acumulando ira para el día de la ira y sentencia de muerte sobre tu vida. Cuando alguien viene y te predica acerca del Evangelio y te dice que acompáñame a la iglesia, y en la iglesia pasas al frente y haces el rezo mágico de acepta a Cristo, y entonces ya te dicen ahí en la iglesia: tú ya eres cristiano, tú ya eres salvo. Cosa que no es cierto, no ha sucedido así todavía, porque nunca te arrepentiste. Lo que va a suceder es que en ese momento ya no vas a estar echando con la misma velocidad que lo estabas haciendo rocas a tu costal o pecados a tu costal. Lo vas a seguir haciendo, ¿sí? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha sido todavía una nueva criatura. Y entonces la diferencia entre estar fuera de una congregación o fuera de una iglesia y que de momento ya te dicen ya eres cristiano y comienza a haber unos cambios. Entonces aquellos pecados o piedras grandotas, las más grandes, ya no las vas a echar. Ya dejaste de ser un adicto, ya dejaste de ser alguien que cometiera pecados escandalosos, ¿sí? Ya la sociedad ya no te ve como alguien nocivo. Es decir, ¿hubo cambios? Sí, hubo cambios. Las piedras grandes ya no las estás echando, pero sigues echando piedras, ¿sí?
que a los ojos de la sociedad a lo mejor pueden pasar por desapercibida, como puede ser la lujuria, o como puede ser el enojo, como puede ser el chisme, como puede ser la avaricia. Son pecados del corazón, están ocultos a la sociedad. La sociedad no los condena y por lo tanto puede ser que a tus ojos y a los ojos de los demás sea una piedra más pequeña. Pero sigues echando. No detuviste el estar echándole, solo que ya no son las piedras que antes grandes que antes le echabas, ni tampoco a la misma velocidad, pero sigues echando piedras. Sigues acumulando sentencia e ira para el día de la ira y de la justa revelación del juicio de Dios. Y entonces, estando en la iglesia, a ti ya te dijeron que eres cristiano, ya te convencieron de que ya porque sientes que Dios toca tu corazón y porque alguien te profetizó y porque alguien te dijo que porque ya luchas, ya eres cristiano. Es decir, sigues acumulando ira para el día de la ira. Repito, ya no a la misma velocidad, pero sigues acumulando porque no te has arrepentido de todo corazón. Porque el arrepentimiento cambiaría tu manera de ver lo que estás echándole a ese costal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Llega el punto en el cual Dios te invitó a este seminario. Y en este seminario estás entendiendo que no puedes estar de tibio, que no puedes estar jugando a ser o no ser, que no puedes estar diciéndote cristiano y al mismo tiempo seguir haciendo cosas malas. Y entonces eres confrontado por la palabra de Dios. Tienes dos opciones. El metamelomai de Judas Iscariote: sí, hazme sentir, aunque le siga echando, tú hazme sentir cristiano. Miénteme, engáñame, pero hazme sentir cristiano. O el metanoeo de Pedro, que lloró amargamente y Jesús lo perdonó y lo restauró. Ok, cuando tú ves a Dios dejando que a su Hijo, que a Cristo, lo lleven como si fuera un delincuente por la noche arrestado y lo comiencen a golpear y lo comiencen a lastimar y se burlen de él y comiencen a venir los latigazos de los centuriones romanos y comiencen a salir los pedazos de espalda de la carne de Cristo y empiezas a ver cómo maltrataron a Jesús. Mira, una crucifixión estaba destinada a durar alrededor de 6 a 8 horas de agonía para aquel que era crucificado. Jesús en 3 horas murió. Lo crucifican a las 12 del día y a las 3 de la tarde él ya había muerto por la cantidad de sangre, por las golpizas que había recibido previamente. Esa es la justa ira de Dios cayendo sobre Jesús. Como te puedes dar cuenta, cuando tú piensas en las lesiones de Cristo, estás viendo a Dios siendo justo en contra del pecado. Estás pensando en que Dios está haciendo caer la justa ira, todo ese cúmulo de cosas que has hecho, están cayendo sobre la vida de Jesús. Están cayendo en golpes, están cayendo en burlas, están cayendo en lesiones, están cayendo en sangre siendo derramada. Ese es el castigo del pecado. Ese es el castigo de tus pecados. No puedes seguir en ellos. Piensa en la corona de Jesús, esas grandes espinas clavándose en la cabeza de Jesús. Perdón, ¿cómo puedes atreverte siquiera a tratar de seguir viviendo en tus pecados cuando la ira de Dios te está demostrando a través de Jesús cuánto aborrece el pecado? Es que de verdad no se vale que por querer mantener un estilo de vida te atrevas a pensar que puedes engañar a Dios y pensar que no sucederá lo que le está sucediendo a Jesús a causa del pecado. Amado, amada, cada latigazo, cada golpe, cada palabra, cada vez que escupían a Jesús, está pagando por tus pecados. No te atrevas a seguir en ellos. No te atrevas a seguir mintiendo, porque Jesús murió por causa de la mentira. Cuando está en la cruz, está sufriendo.
La condición de alguien que está crucificado es que no puede respirar. Los clavos se colocan en las muñecas en una posición en la cual atraviesan un nervio. Y entonces cada vez que Jesús tenía que decir una palabra o intentaba respirar era dolor, dolor y agonía. No puedes seguir diciendo que no pasa nada si se peca. No puedes seguir engañándote diciendo, no me va a pasar nada si hago esto o hago aquello. Por favor, ve lo que le pasó a Jesús. No puedes decir que no pasa nada. Ve a Cristo en la cruz. Mira sus llagas, mira su sangre derramada. Y dices, no pasa nada. No, si Dios está juzgando al pecador. Dios está juzgando al pecador, amado. Lo que ves que le hacen a Jesús, la golpiza que le propician, todo este dolor fue por causa del pecado. No puedes atreverte a decir que no pasa nada. Sí pasa. Mira a Jesús, mira a Cristo lo que le hicieron. Esa es la consecuencia del pecado. Y estando en la cruz, Dios se separa de él. Por eso dice Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios estaba dejando que Jesús fuera el castigo del pecado. Y por lo tanto, no tiene comunión con el pecador. Y por eso se aleja de Jesús, porque Jesús se estaba convirtiendo en ese momento en quien llevaba tus pecados y mis pecados. No puede tener comunión con el pecador. Si esto no te hace arrepentirte y cambiar tu manera de ver el pecado, estás completamente perdido. No tienes manera de poder entrar al reino de los cielos. Porque lo que Jesús demuestra y lo que Dios demuestra de su justicia a través de la crucifixión es cuánto Dios aborrece el pecado. Cada vez que tú pierdes a un ser amado, que la muerte se acerca a tu casa y se lleva a un ser amado, tú deberías de pensar, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Este dolor es causado por la desobediencia. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, este dolor es causado por la desobediencia. Está muriendo un inocente para que tú no tengas que padecer. Para que si tú crees arrepentido en ese sacrificio, seas verdaderamente salvo. Porque el arrepentimiento, ¿qué hace? Viene el Espíritu y te convence de pecado, de justicia y de juicio, y entonces dejas sí de echarle piedras. Ahora sí, de verdad te pesa en tu corazón que tu costal se haya llenado completamente. Pero la paga del pecado es muerte, no importa que ya no lo vayas a hacer de aquí adelante, hacia adelante. La paga del pecado es muerte y Jesús tenía que pagar por todo lo que ya habías hecho. Y entonces sí, al pagar Jesús por todo lo que ya habías hecho y estás arrepentido, y hay un cambio en tu manera de pensar acerca del pecado, entonces sí inicia un camino de santidad. Pero si no te has arrepentido, no sirve de nada que digas creer en Jesús. Porque puedes creer que Jesús pagó por tus pecados y no estar arrepentido de los tuyos, y continuar haciéndolo. Y la paga del pecado sigue siendo muerte, no importa que sea antes o después de Cristo. La diferencia en el cristiano es que tiene a Jesús como abogado. Esa es la diferencia, pero la sentencia del pecado sigue siendo la misma antes y después de Cristo. Es una gran mentira decirle y engañar a la gente al decir, no corres ningún riesgo, no te va a pasar nada. Mentira, si no te arrepientes y crees en Jesucristo, la sentencia continúa estando sobre tu corazón, sobre tu vida. Por favor, piensa en Jesús en la cruz. No puedes continuar haciendo pasar como si no sucediera nada. No puedes no cambiar tu corazón cuando ves a Jesús sangrando por causa del pecado. Esa es la justa ira de Dios, haciendo que su propio Hijo sufriera para que no fueras tú,
para que cuando llegaras a ese momento ya detuviste tu acumulación, ya te arrepentiste. Ahora sí, dejas de echarle a tu costal de pecados. Ya te arrepentiste. Pero a menos que veas a Jesús en la cruz muriendo por tus pecados y creyendo, aunque te hayas arrepentido. Esta es la otra parte del Evangelio. Sí, el arrepentimiento lo que te ayuda es a detenerte, a que de plano ya no solamente desaceleraras en la religión, sino que en verdad dejaras de hacer lo malo. Eso lo provoca el Espíritu Santo cuando te convence y te condena por causa de la manera en que vives. Dejas de hacer lo malo. Pero si no fuera por Jesús, dejar de hacer lo malo no sirve de nada. Solo Cristo perdona el pecado. Y entonces lo que sucede es que tu conciencia se limpia. Amado, amada, presta atención. No puedes seguir siendo la misma persona. Tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que arrepentirte de una vez y por todas. Tienes que dejar de engañarte. Por favor, déjate de engañar. Te lo ruego, déjate de engañar. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. El Señor Jesús quiere que seas verdaderamente salvado.